Entonces, hermanos, bienvenidos todos. Y decía el pastor, decía un día el pastor el apóstol que lo llamó un hermano a saber quién, de otra galaxia. Y que lo que llamó y le dijo: pásame un sábado en la noche, pásame algún tema, no tengo nada que dar mañana domingo. Seguro era pastor, ¿va? Tal vez, no sé. Y que el apóstol le dijo: pero, ¿cómo? Que no tienes nada que... No tengo nada que predicar a la iglesia mañana. Entonces le dijo: hablarles de Jesús. Hablarles de Jesús. ¿Qué tampoco hablamos de Jesús, hermano? Siendo la imagen, ¿verdad? Siendo la estatura del varón perfecto, que es Cristo, ¿verdad? Que poco a veces hablamos de Jesús, o como lo hablamos pasada, el Dios no conocido del Espíritu Santo, ¿verdad? Y como lo hablamos el domingo fue, ¿verdad? Que hablamos de la Trinidad o Trinidad de Dios. Qué lindo ese canto, ¿verdad? Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Cristo. Y el Padre omnipotente, ¿verdad? Lleno de gracia y de amor, ¿verdad? Qué lindo darle la bienvenida a la Trinidad de Dios, ¿verdad? Entonces, hablar de Jesús, ¿verdad? De eso contábamos una anécdota con unos hermanos, creo que fue el lunes, de que el apóstol Sergio, cuando él empezó a ir en los caminos del Señor, ¿verdad? Él dijo: eso de predicar debe ser fácil, ¿verdad? Se lee un versículo, se habla solo el versículo, y cuando ya no hay nada que hablar, me pongo a llorar, decía él, ¿verdad? Entonces él cuenta una anécdota ahí, pero bueno, por tiempo no se la cuento, ¿verdad? Pero hermanos, hablar de Cristo, ¿verdad? Hablar del Señor, ¿verdad? Qué lindo. Y a veces dejamos de hacerlo, ¿verdad? A veces me pregunta: pastor, quiero empezar a leer la Biblia. ¿Por dónde empiezo? ¿Por Génesis o por Apocalipsis? No. ¿Qué le recomendaría a usted, hermano? Si alguien le dice a usted: pastor, le dice a usted: hermano, voy a empezar a leer la Biblia. Y se sabe que la Biblia no es un libro, no hay que leerlo desde Génesis hasta Apocalipsis. Pues, se lo puede leer así, obviamente. Ahora hay planes de lectura para leerlo en un año, ¿verdad? Pero ¿qué le recomendaría a usted leer? Salmos, Proverbios. ¿Qué le recomendaría a usted? Proverbios. Ajá. Yo le recomiendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿De qué hablan los evangelios? ¿De qué hablan los 4 evangelios? De Cristo, de Jesús. Esa es la medida. Esa es. Entonces yo digo, aprendamos o empecemos a leer la vida de Jesús, ¿verdad? Y ahí vamos a agarrar muchas cosas, ¿verdad? Entonces hablábamos el domingo de la Trinidad de Dios, ¿verdad? Que no eran 3 dioses, ¿verdad? Sino era la forma de cómo el Altísimo, ¿verdad? Dio de su esencia sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice la Biblia, hermano, que Él se manifiesta, o así lo entendemos más bien, que Él se manifiesta a su creación como 3 personas, no 3 dioses. 3 personas, así como tú eres espíritu, alma y cuerpo, así Él es 3, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar, hermano, un poquito, hermano, porque no alcanzarían los libros, dijo Jesús, ¿va? No alcanzarían los libros para dar a conocer, ¿verdad? Lo que es el Señor. Perdón, hermano, voy a poner aquí para que se esté tranquilo. Jesús. ¿Quién es Jesús? El hermano que está ahí. No. ¿Quién es Jesús? El hermano que está ahí. ¿Quién es Jesús? El hombre que caminó aquí en la tierra hace 2026 años. ¿Quién es Jesús para ti, hermano? El Salvador, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, ¿sí? ¿Será Jesús todopoderoso? Una vez dimos ese tema. ¿Será Jesús todopoderoso? Cumple las 3 cualidades: omnipresente, omnisciente y omnisapiente. Una vez dimos ese tema y vimos bajo la luz de la Biblia que sí, que Jesús es todopoderoso. Pero ¿quién es Jesús, hermano? El Hijo de Dios, ¿va? Pero también habla la Biblia del Hijo de Dios, el Hijo de María, el Hijo de José, el Hijo de Abraham, el Hijo del Altísimo, le dijo Pedro, ¿verdad? Tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, Hijo de María, Hijo de José, Hijo de Abraham, Hijo del hombre, Hijo de David, ¿verdad? Ahí están para los que anotan, hermanos. Si no, ahí les paso la foto, ¿verdad?
También la Biblia habla del hijo del carpintero, ¿ah? El hijo del amado, el hijo del Padre, el hijo del bendito. Pero ¿quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús? Empezando por ahí. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Y qué significa Jesús? Ajá, aló. Poco conocemos de Jesús, ¿eh? ¿Qué significa Jesús? ¿Ah? No. Hermano, hay que conocer el nombre. ¿Ah? Eso. ¿Quién lo digo? Ahí escuché varias voces. Dios es mi salvación. Es lo mismo que Josué y Joshua, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? ¿Quién se recuerda que lo que dice Salmo 91? Dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo te libraré, te pondré en alto. ¿Por qué? Porque has conocido mi nombre. Hay que conocer el nombre de Jesús. ¿Pero cuál nombre? Porque el hermano se llama Jesús. Hay que explicar bien eso. Tal vez, en estos días vamos a explicar bien eso, porque no es el tema. El tema es la persona de Jesús. Pero no dice la Biblia que todo lo que pidamos al Padre lo pidamos en el nombre de Jesús. Pero no es de Jesús, porque si no se lo pediríamos a Él. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, dijo Jesús, ¿verdad? Pero no es el título. El título, hermano, usted sabe que el nombre es la función. Pero Cristo no solo se llama Jesús, ya lo vimos, se llama Emanuel. Pero no dice la Biblia, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, uno solo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5 nombres, pero dice su nombre, plural, no singular. Uno solo, ¿sí me voy a entender, hermano? Entonces no es el título de Jesús, sino es a la persona que lleva el nombre de Jesús. Eso tenemos que explicarlo, ¿verdad? Pero no es el tema. Lo que quiero es que hablemos del nombre, de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Sabes? Ya dijimos, es Dios, pero yo siempre lo he dicho, hermano. Nosotros sabemos que Jesús es Dios, hermano, porque desde pequeñito lo enseñaron. ¿Sí o no? Desde pequeñito nos enseñaron que Jesús es Dios, pero ya se te reveló. ¿Realmente se te reveló? ¿O va a venir un TJ a tocarte la puerta ahí, a decirle, ¿usted sabía que Jesús no es Dios? ¿Qué respuesta le daría a usted, hermano? Porque si no se te reveló, te va a tambalear. Ese TJ, ¿sabes lo que es un TJ? Un TJ. Te va a tambalear, hermano. ¿Un qué? Ajá, te va a poner a pensar. ¿Cuántos han hablado con un testigo? ¿Ah? Wow. Si usted no está, lo va a tambalear, hermano. Entonces, vuelvo y repito, Jesús, si para ti Jesús es Dios, no es porque te lo enseñaron en el catecismo, es porque es real. Pero para eso hay que conocer el nombre de Jesús. Vuelvo y repito, no en Jesús, sino en la persona, en la deidad, en el Dios, en la esencia de Dios que lleva ese nombre. Por cuanto has conocido mi nombre, yo te libraré y te pondré en alto. Arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, así será. Hacerlo todo, Jesús dijo, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Entonces, por eso es que aquellos vendedores, iba a decir, ambulantes, ¿verdad? Aquellos ambulantes, hermano, que cuando vieron que todo lo que Pablo hacía, lo hacía en el nombre de Jesús. Ellos llegaron y dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y llegaron aquellos, hermanos, y le dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y salieron avergonzados, hermano. Salieron avergonzados. Entonces, ¿realmente sabemos, hermano, cómo usar el nombre de Jesús? O como decía mi hermano él, es que esto no es varita mágica. Esto no es de venir y chasquear los dedos y ya, no. En el nombre de Jesús. No es el tema, ya nos quedamos ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué dice la Biblia? Y ahora cantábamos y decía, reconocerán. ¿Reconocerán qué? Que Jesús es Dios. Hermano, cuando cantamos, pongamos la atención a la letra.
Cantemos en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y reconocerán que Jesús es Dios. Quiera o no quiera, hermano. Es que, hermano, esto es tan tremendo, hermano. Pero hay personas que no creen en Jesús. Hay personas que dicen ser ateas. Hay personas que son más de otras, ¿verdad? Que de Jesús. Son más, perdón, marianos que de Jesús. Pero hermanos, así sean los musulmanes que no creen en Jesús y que persiguen a los cristianos, así sean, hermanos, los chinos que creen en Buda, así sean los hindúes, hermanos, los indios que creen en cualquier cosa, hermano, dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero ese Señor es que Jesús es Dios. Toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Toda lengua confesará el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Ya lo vimos, el domingo lo vimos. La Trinidad como esencia, ¿verdad? Pero Jesús, el Dios manifestado, el Dios hecho carne, de la misma naturaleza divina de Dios, ¿verdad? Entonces el tema, la persona de Jesús. ¿Qué significa persona? Persona es una identidad no necesariamente humana, ¿verdad? Porque persona lo suscribimos a humano, ¿verdad? Una identidad consciente, pensante, ¿verdad? Con voluntad, con mente y capacidad de relacionarse. Y aclara, no necesariamente persona humana. No necesariamente persona humana. Entonces ya lo dijimos, ¿verdad? El nombre Jesús. Y dará la Virgen a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Que dicha que le dijo cómo ponerle, capaz que le pone José, ¿verdad? O como los de Juan el Bautista, ¿verdad? Querían que le pusieran Zacarías, igual que papá. ¿Cómo se llamará? Y escribió en una tabla, ¿verdad? Y empezó a hablar, ¿verdad? Porque Él salvará, lo que sean mis hermanos, ¿verdad? El Salvador, a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús es, Dios es mi salvación. Ahí está. Jesús proviene del hebreo Yeshua, que su forma abreviada de Yeshua, Josué o Joshua en el español, ¿verdad? Y significa Yahvé, Yahweh o Jehová es salvación, o Dios salva. Ahí está, perdón, no lo puse, ahí está. Yahvé es el nombre del Antiguo Testamento, YWH, ¿se recuerda? Sin vocales. De ahí sale el nombre Jehová, Yahvé o Yahweh, salva. Acción de rescatar, liberar o redimir. Fue lo que hablamos el domingo, ¿verdad? La redención. ¿Qué era redención? ¿Ah? ¿Qué era redención? No podemos ser oidores olvidadizos, hermano. Liberación, rescate, SOS. Eso es redención o redimir. Ahí está, liberar y rescate. Es que todo, hermano, la doctrina siempre lo hemos dicho. Siempre va de la mano. La doctrina siempre va de la mano. Ok, Jesús. Entonces, Emanuel antes de nacer. Jesús cuando nació. Pero ya cuando estaba ungido, ¿cómo se llamaba? Ya ungido. Jesús Cristo. Eso, Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Ahí está. Lo que hablamos ahora. Hijo de David, hijo de Abraham. Pero dice Jesucristo. ¿Qué era Cristo, hermanos? ¿Qué significaba Cristo? ¿Ah? Ungido. Ungido. Entonces, Cristo no es su nombre, es su título. Jesucristo, un título, ¿verdad? Por ejemplo, un día se hablaba con una hermana que cuando muy empecé a leer la Biblia, hermanos, yo decía, Herodes, y le dijeron a José, huye porque Herodes quiere matar al niño. Después en sueños se le aparece un ángel y dice, bueno, vuélvete otra vez a Israel, porque ha muerto el que procuraba la muerte del niño, o sea, Herodes.
Pero usted ve la vida de Jesús 33 años después y tiene que ir donde Herodes. ¿Sí me va a entender? Entonces yo decía, ¿por qué Herodes otra vez? Herodes era un título, no era un nombre. Era un título. Como Faraón, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, hermano, Jesucristo, ¿qué era? Ungido. Entonces, usted ha escuchado cuando dice Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Viene del griego Christos, que significa el ungido. Ese término es la traducción del hebreo Mesías, HaMashiach, que también significa ungido. Entonces, Yeshua HaMashiach es Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesucristo, Jesús el ungido. Entonces, ¿qué era ungido, hermanos? ¿Qué es unción? Ahora cantamos, va. La unción está obrando en mí. ¿Qué era unción? ¿Qué es unción? ¿Qué es unción? ¿Ah? Aceite, eso, una estrellita ahí. Aceite. Por eso decía el apóstol Germán Ponce, yo no entiendo cuando dicen el aceite ungido, porque ungir es frotar con aceite. De frotar con aceite. Entonces, ungido, hermano, es ungir a una persona es con aceite, ¿verdad? Como cuando Samuel fue a ungir a David con un cuerno, ¿verdad? O con una redoma de aceite, ¿verdad? Y eso es ungir, ¿verdad? Pero la unción o el ungido es la habilitación de parte de Dios, ¿sí? Es el reconocimiento de parte de Dios. Y cuando se habla de ungido, estamos hablando de una persona escogida por Dios y consagrada por Dios. Amén, hermanos. Entonces, de este pasaje hablamos el domingo, ¿verdad? Como le digo, todo va de la mano, hermanos. Este tema salió de lo del domingo, ¿verdad? Que a veces a uno le hace falta tiempo para... Los que han predicado saben, ¿verdad? Aquí es Kairos y allá es Cronos. Por cierto, el viernes vamos a hablar un poco de Kairos y Cronos. Y en un abrir, ¿qué significa un abrir y cerrar de ojos? Porque ahí tiene que ver el doble arrebatamiento. Pero aquí es Kairos y allá es Cronos. Aquí es el tiempo, ¿verdad? Cronológico del reloj. Y aquí es Kairos, hermano, donde no hay tiempo. Yo digo que aquí, de manera metafórica, ¿verdad? Porque aquí el tiempo se ha volado mientras usted dice, ¿cuándo va a terminar el pastor, verdad? Porque usted está en el Cronos. ¿Sí me va a entender? Claro, si usted viene, hermano, si con esa unción que estamos hablando y usted se mete en el Kairos de Dios, usted va a sentir como si fueran 15 minutos. Qué rico, que siga. Cuando estamos en el Kairos. Pero si estamos en el Cronos, hermano, va a ser aburrido y va a ser cansado. Entonces, en el principio, ¿se recuerda cuando hablamos el principio, el modelo matemático? Pero bueno, por tiempo, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Génesis 1:1. Pero el libro de Juan 1:1 también habla del principio. Entonces, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1 habla del principio. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Eso es un repaso nada más de lo que usted ya sabe. ¿Qué significa verbo, hermanos? Porque dice ahí, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero me gusta más esta versión. En el principio era Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Por eso que aquellos, hermano, modifican ese versículo y le ponen un Dios con de pequeña, ¿verdad? Entonces, Génesis 1:1 habló del principio. Juan 1 habló del principio. Y primera de Juan 1:1. Antes de eso. En el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Porque verbo es palabra. Verbo es acción. Según, fíjense que canta, según Arjona, ¿verdad? Sí. Miley me las agarra todas en el aire, ya me conozco. Vea esta versión, hermano. Traducción, es que me brinqué aquí. Sí, antes que todo comenzara, en el principio, ya existía aquel que es la palabra, que es Cristo.
La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ¿palabra qué es, hermano? La Biblia. Pero dice la Biblia, el Espíritu, no, dice la Biblia, la palabra, la letra mata. El Espíritu le da vida. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? El logos, una vez hablamos de ese tema, el logos como tal. ¿Qué era logos? La palabra. Entonces el logos, ahí está, del griego, la palabra es logos, y la palabra dice palabra, palabras, verbo, una palabra, como una encarnación de una idea, una declaración, un discurso, palabra, expresión o pensamiento divino. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque el verbo de la palabra es el logos, y era Cristo. El verbo es la acción. Pero usted le pregunta a una niña de español y le dice que una oración, el verbo es la acción. Entonces Cristo, hermanos, es el que accionó la palabra de Dios y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, era Cristo, ¿sí? Y dijo Dios, sea la luz, y la luz que es Cristo entró al mundo y empezó a ordenar todas las cosas del caos que había. En Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Entonces, eso quiere decir la palabra. Entonces, Cristo, el verbo, la palabra. Entonces, ¿y qué pasó con ese verbo, hermanos? En el principio estaba el verbo. ¿Y qué pasó con ese verbo, hermanos? A esto quiero llegar. Y aquel verbo, la esencia de Dios, fue hecho carne. Es cuando él le dice al Padre, prepárame un cuerpo humano, de carne, de hueso, de carne, de sangre, con sangre. ¿Y qué pasó con ese verbo que era Cristo? Estamos hablando de la persona Cristo o Jesús. El verbo fue hecho carne. ¿Y qué pasó, hermanos? Nació de la Virgen María, que era virgen en ese momento, y habitó entre nosotros. ¿En qué momento? Hace 2026 años. Habitó entre nosotros, o sea, se tabernaculizó. ¿Se recuerda cuando hablamos de tabernaculizar? Se tabernaculizó. Ok, sigamos por el tiempo. Vean lo que dice 1 Juan 1:1, es lo que está diciendo ahora. Génesis, principio. Juan 1, el verbo. Juan 1:1, lo que era desde el principio. Otra vez habla del principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, 5 sentidos activos, tocante, y vuelve a hablar del verbo, el verbo de vida. Juan, Luis Juan, dijo aquel, Juan. Pregunta, ¿quién escribió el Apocalipsis? Juan. Ustedes vean cómo habla el Apocalipsis. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios. Entonces Cristo, el verbo, la palabra, el logos. Ahora la pregunta es, ¿quién es Cristo para ti? Dios, la imagen de Dios. Lo hablábamos en Corderitos hace poco, cuando dice la Biblia que Dios, que hablaba con Moisés cara a cara, y nadie podía ver el rostro del Señor, sino que caía muerto cuando hablaba con Dios cara a cara. ¿Con quién hablaba? Con Cristo, con Jesús. Una cristofanía, ¿se recuerda? La cristofanía. ¿Qué era cristofanía? La manifestación de Cristo antes de nacer o después de haber resucitado. Esos son cristofanías. Por eso Miqueas 5:2 dice que de Belén, de Efrata, de ahí saldrá el Salvador del mundo. Y sus salidas son, desde la eternidad, son las salidas del Señor. Un repaso de Corderitos. Es que la palabra, hermano, está linda ahora. Pero porque Jesús le dice a los discípulos, otra vez dejó el mundo. Otra vez dejó el mundo. ¿Por qué dijo otra vez? Si era la primera vez que dejaba el mundo. Otra vez dejó el mundo. Eso está en Juan 17, para los que anotan y lo busquen ahí en la casa. Cristofanías.
Entonces, cuando Moisés hablaba con Dios cara a cara, la cara que veía era la cara de Jesús. Porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y el Dios invisible es el Altísimo. Porque el Padre, Moisés le dio las espaldas. ¿Se recuerdan? Metido en la hendidura de la peña, que es Cristo, ¿verdad? Ahí, en esa hendidura de la peña, podemos hablar que son las marcas del cuerpo de Cristo, ahí pudo Moisés ver las espaldas de la gloria de Dios. La única manera, a eso quiero llegar, la única manera de ver a Dios es metidos en la peña, en la hendidura de la peña, que es Cristo, porque Cristo es la roca. Amén, hermano. Un aplauso al Señor. Entonces, Jesús es la imagen visible del Dios que es invisible, hermano, que no se ve, ¿verdad? De la manera de ver a Dios es por medio de Cristo, es por medio de Jesús. Pero vea qué tremendo, hermanos, dice, el primogénito de toda creación. Pregunta, ¿quién es primogénito aquí? Pregunta, ¿qué es primogénito? El primero. Primo. ¿Qué es un primo, hermanos? Es un hermano que no es hermano, pero es el más cercano, por decirlo así. Por eso primo hermano, a veces se habla la expresión primo hermano. Primo, de primogénito, de primero, como dice la hermana, de primero. Entonces, ¿por qué el primero del Padre, hermanos? Porque la Biblia dice el primogénito de toda la creación. Si vemos eso, hermanos, si le bajamos la lupa, cualquiera va a decir, el primero de la cosa que fue creado. ¿O no? Así se puede interpretar. Estamos hablando de la persona de Jesús. Pero ya hablamos, hermano, que antes de ocupar un cuerpo y nacer de María, preexistencialmente ya él existía. Ya vimos, en el principio era el verbo, por eso le puso esos versículos. Él estaba ahí. Es más, dice la Biblia que todo fue creado por él y para él. Todo fue creado por Cristo. Cristo creó todas las cosas por él y para él, para adoración de él. Entonces preguntan, ¿Jesús se puede adorar? ¿A Jesús se puede adorar? Porque usted le dice a aquellos y dicen que no. Y cuando yo le saqué el versículo, los versículos, y, no, es que cuando ahí dice adoración es rendirle homenaje. Por favor, ¿verdad? ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Decía yo. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué dice ahí el primogénito o el primero de la creación, hermano? Si no fue creado. Jesús no fue creado. Jesús fue engendrado. ¿Ustedes se recuerdan el credo? Allá, del otro lado, en aquel barrio, sí. No, usted sabe que el credo, hermano, por lo menos las primeras frases no están tan chanfleadas. ¿Quién se recuerda el credo? Creo en el Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. ¿Qué más decía? De todo lo visible y lo invisible. Y habla de que vino de la tierra y que nació de la Virgen. No está tan chanfleado. Al final sí se chanflea bastante, ¿verdad? Pero una de esas partes, creo, no recuerdo, creo que sale el creo, que habla engendrado y no creado. Engendrado y no creado. Y aunque nosotros no lo enseñamos como tal, yo no voy a decir la frase engendrado por no creado, pero la Biblia sí lo explica, sí lo enseña. Jesús no fue creado, él no fue creación, él no es creación. Vuelvo y repito, era la esencia del Altísimo que Dios vertió sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. La misma esencia de Dios. Entonces no pudo ser creado, hermano. No pudo ser creado. Entonces, ¿por qué habla del primogénito de toda creación, hermano? Ya lo vamos a ver. Pero veamos primero. Ya le dije que no fue creado, que fue engendrado. ¿Dónde está eso? Ahí está, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Y cuidado, hermanos, porque aquellos dicen que Jesús era un ángel. Y agarran este pasaje y le pegan una tergiversada, hermano.
Y salen diciendo que el ángel Miguel, y bueno, dejemos de hablar de los otros, hablemos de Cristo. Mi hijo eres tú. ¿A quién le dijo? ¿A cuál creación el Señor le dijo, mi hijo eres tú? Y dice, yo te he engendrado, no creado. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y Jesús me será a mí por hijo. Entonces, vuelvo y repito, fue engendrado. Entonces hay que ver qué significa engendrar. ¿Qué significa engendrar? Lo hemos hablado varias veces, ¿verdad? ¿Ah? Procrear, crear. ¿Ah? ¿Qué es? Cuando el óvulo recibe la esperma, ¿verdad? Pero bueno, engendrar. Ser engendrado significa ser originado, producido o dado a existencia por alguien, especialmente en el sentido de nacer a partir de un padre. No lo creó, lo engendró. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado de no ser reengendrados. Usted sabe que parte de la paternidad, Pablo decía, yo soy para ustedes como un padre, y Timoteo le decía padre, porque dice, yo os he engendrado a ustedes por medio de la palabra. Por eso es que el enemigo anda buscando cómo reengendrar por medio de la mentira, padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, que él es padre de mentira. Entonces, por medio de la mentira, el diablo puede reengendrar a una persona que estaba engendrada por Dios. Y nosotros como ministros engendramos por medio de la palabra de Dios hijos. Por eso yo digo, yo soy hijo de mi padre espiritual, que es mi apóstol, que él me engendró, y yo lo veo como papá, porque él me engendró por la palabra, por medio de la palabra, ¿verdad? Por eso dice, hay un pasaje en la Biblia, como que hombres con dolores de parto, como si fueran mujeres, ¿verdad? Y de los lomos, dice que Leví diezmó en los lomos de Abraham. Para que lo anotes ahí, lo estudies, en los lomos de Abraham. Está hablando de la paternidad espiritual, ¿verdad? Pero ¿por qué le digo? Porque ahí está engendrar. Entonces, engendrar es el acto de dar origen a una vida. Implica que alguien proviene de otro, no que se crea de la nada, porque, vuelvo y repito, no es creación. Amén. Entonces, Jesús tiene una relación única con el Padre. Procede del Padre de una forma eterna o divina. Y lo más importante, comparten de la misma esencia, de la misma naturaleza. Entonces, ¿por qué el principio de la creación no fue creado? Ahí está, engendrado, creado, engendrado, hecho de la nada, como los seres humanos o el universo. Engendrado procede de alguien que comparte su naturaleza, lo que estoy diciendo ahorita, o la esencia. ¿Sí me van a entender, hermanos? Creado es hecho de la nada, y engendrado es que procede de alguien y comparte su misma naturaleza. Entonces, engendrado, Jesús procede del Padre y comparte su misma naturaleza divina. Él es eterno. Y no creado porque no es una criatura. No tuvo un inicio, como son las cosas que sí son creadas. No tuvo inicio. Él mismo dijo, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué era alfa y omega? ¿Ah? Principio y fin, pero alfa y omega, ¿qué era? La primera y la última letra del alefato hebreo. O sea, para nosotros la A y la Z. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. O sea, la eternidad está en él. Entonces no pudo haber sido creado porque él es el alfa y el omega. Él es el principio. Ya lo vimos, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo. En el principio, y habla de lo tocante al verbo de vida. Entonces, por eso es importante ver eso, hermano. Entonces, Jesús no es una creación. No es una creación. Ya lo vimos, ¿verdad? ¿A cuál de los ángeles el Señor le dijo, ¿verdad? Mi hijo eres tú. Y le da una orden a los ángeles.
Vea la orden que le da a los ángeles. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no va a permitir, hermano, que nosotros adoremos algo que no sea Él. Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie, hermano. Por eso es que andar haciendo, con todo respeto, hermanos, ahí, imágenes, para no ofender a nadie, hermano. No, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si la Biblia dice, solo al Señor tu Dios que adorarás, y a Él solo servirás. Esa es la orden que Dios dio. El único merecedor de adoración es Dios. Entonces, hermano, vean, un consejo, quitemos de nuestra boca, es que yo lo adoro. Es que yo adoro a mi nieto. Es que mis hijos me adoran. Es que yo adoro a mis papás. Esa expresión está mal, es antibíblica. Adoración solo a Dios, solo a Dios. Pero bueno, es cultura que tenemos que quitar de nuestra mente. ¿Pero qué dijo ahí? Adórenle todos los ángeles. ¿Ustedes se recuerdan aquel pasaje, hermanos, cuando dice que Juan vio al ángel? Apocalipsis 22 creo que está. Cuando dice que vio al ángel, ¿verdad? Y cuando le dijeron, sube, ¿verdad? Y ve estas cosas. Y dice que cuando vio un ángel, él corrió, hermanos, a postrarse para adorarlo. ¿Se recuerdan ese pasaje? ¿Y qué le dijo el ángel? No hagas eso, soy consiervo tuyo. Qué lindo, hermanos, nos pone como consiervos de los ángeles, qué lindo, ¿ah? Pero dice, no te postres ante mí. Yo soy consiervo tuyo. ¿Y qué le dice? Adora a Dios, porque el único merecedor de adoración, el único merecedor de que le doblemos la rodilla, el único merecedor, hermano, que nos postremos, el único Dios. Es el único. Pero Dios dice ahí a los ángeles, adórele, ¿a quién? A Jesús, hermano, al primogénito. Aquí está, por cierto, se me ha olvidado. Pero Él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consciente. Qué lindo, un ángel va diciéndole eso a uno. De tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La orden del ángel fue, adora a Dios, no a mí, adora a Dios. O sea, que no podemos adorar a nadie. Ahora, pregunta, ya para terminar. Pregunta, ¿se puede adorar a Jesús, sí o no? Sí. ¿Qué versículo usaría usted? ¿Ah? Bueno, este es uno, ¿ah? Es el anterior, ¿ah? ¿Qué versículo usaría usted? ¿Quiénes adoraron a Jesús, hermano? Ayúdame a predicar. ¿Quiénes adoraron a Jesús? ¿Ah? ¿Los discípulos? Ajá. Cuando veían lo que él hacía, lo adoraron, ¿ah? Dice la Biblia que cuando iba ascendiendo al cielo, hermanos, dice, después de haberle adorado, así dice, después de haberle adorado, y aquellos, no, es rendirle pleitesía, no se puede discutir así, decir, no podemos hablar así, hermano. Bueno, hermano, no llegaba ni, ese sí no llegaba ni a primo. Sí, ahí, sí. Como decía el pastor, ¿verdad? El padre cerró la oficina. Usted va a ir a la oficina del padre, está cerrada, tiene que ir a la oficina del hijo para llegar al padre. La mujer que le ungió los pies, María, lo adoró. Eso es adorar. Proscruneo, ¿cómo llama la palabra? Que es, hay que hablar de eso un día. Proscruneo es como cuando un perrito, ¿verdad? Un perrito le lame las manos a su amo, ¿verdad? ¿Se ha visto? Con un amor, eso es proscruneo, eso es adoración a Dios. Pero ya, para ir terminando, ahí terminamos el tema. Creo que eso va a ser una serie de temas. Está bonito. Digo yo no sé usted, pero... ¿Y qué parte de la Biblia o qué persona ve usted que adoró a Jesús? No a Dios, a Jesús. Estamos hablando de Jesús. ¿Quién más adoró a Jesús? Eso, los magos, los reyes del oriente. Y que ellos viendo al niño, sacaron los regalos y se postraron y lo adoraron. ¿Quién más? Tomás dijo, Señor mío
y Dios mío, lo confesó como Dios. ¿Qué más? ¿Ah? Sí, tal vez sí, pero no habla netamente de adoración. ¿Qué más, hermanos? ¿Ah? ¿Quién más lo adoró? María, la hermana de Marta, ¿verdad? Era la que le enjuagaba los pies al Señor y con sus cabellos ¿verdad? Se los secaba. ¿Quién más, hermanos? Ya por tiempo. Ahí está, ya dijeron unos. Los reyes del oriente. Ahí están los versículos. Los discípulos, cuando estaban con él. María, a los pies del Señor. El leproso, en Mateo 8:2, dice que lo adoró. Tomás, en Juan 20:28. El principal, Jairo, que llamaba, de la sinagoga. Las mujeres, al verlo resucitado. Los discípulos, igual, al verlo resucitado. El cielo lo adoró. Los discípulos que les decía ahora, cuando ascendió, después de haberlo adorado, toda la creación, Apocalipsis 5:3, y los ángeles, lo acabamos de ver, ¿va? Hebreos 1:6. Entonces, si Dios no acepta competencia, como dicen, ¿va? No va a dejar que nadie adore otra cosa que no sea Él, porque Él es celoso y no comparte, vuelvo y repito, no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿por qué le dice a aquellos que sí lo adoren, hermano? Y de todos estos versículos, Él dejó que lo adoraran. Dejó que lo adoraran. Porque Jesús es Dios. Amén, hermanos. El único merecedor de adoración es Dios. Y si Dios permitió que adoraran a Jesús, eso es una buena señal. Y si la Biblia habla de que varias, ya lo vimos, ¿verdad? Diferentes personas adoraran a Jesús, si la Biblia lo dice, es una buena señal. Pero bueno, sigamos. En esto mostró el amor de Dios, y creo que aquí nos quedamos, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Ya no es primogénito, ahora es unigénito al mundo, para que vivamos por Él. ¿Unigénito qué es? Uno solo, uno solo. Yo por eso le digo a mi hijo, no me deja a Luca unigénito, que sea primogénito. Unigénito, solo uno. Unigénito significa único en su clase, único hijo. Entonces, de paso, hermanos, no crea también lo que andan predicando otros, ¿verdad? Y que andan también de blanco y negro, que andan en parejas, que no sé si usted sabía que ellos enseñan que Satanás y Jesús eran hermanos. ¿Ha escuchado ustedes? Que Satanás y Jesús eran hermanos y que en el cielo cuando presentaron el plan de salvación y Jesús dijo, venme aquí, envíame a mí, dice que Satanás se puso celoso, hermano. Y que por eso tanta rivalidad. No, unigénito, único. ¿Y por qué primogénito? ¿Quieres saber? Venga el otro miércoles. Tremendo, hermanos. Unigénito, uno solo. Unigénito. De engendrado, lo que hablamos ahora. Único engendrado. El único engendrado. Que en él cree no es condenado pero el que no cree ha sido condenado porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay que ver el otro miércoles, hay que ver la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Porque es que se le llama primogénito, ¿verdad? ¿Y por qué Él es la cabeza? Hay que ver lo que les dije ahora, que todo es creado por Él, por medio de Él y para Él. Ahí está. Dice que Él, el que es en el principio el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por eso es que es primero, porque es preeminencia. ¿Qué era preeminencia, hermano? Ahí lo vemos el miércoles. Pero habla de cabeza, habla de autoridad, del que gobierna, del que dirige. Amén. Entonces, para que en todo tenga preeminencia, o sea, para que en todo tenga el primer lugar. ¿Ustedes se recuerdan el pasaje que vimos en Corderitos que decía que Cristo, el primer
en resucitar, o el primer resucitado. Y obviamente no, Cristo no fue el primero en resucitar. Antes estuvo Lázaro, antes estuvo Talita Cumi, antes estuvo la hija de Jairo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice que Jesús fue el primero en resucitar? Venga el miércoles y lo vemos, para que en todo tenga preeminencia, o sea, el primer lugar. Amén, hermanos. Amén. Oremos. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, gracias. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Rey, Señor Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú selles tu palabra, Señor. Permítenos conocer tu nombre, Señor. Permítenos conocer el nombre sobre el cual, Señor, nuestra boca lo confiesa, nuestras rodillas se doblan, papito lindo, Señor. Sobre ese nombre, Señor. Padre, permítenos conocer, Señor, más profundamente, Señor, el nombre, la persona que lleva el nombre de Jesús. Padre, bendice a mis hermanos, Señor. Para que esta palabra quede sembrada, atesorada en nuestros corazones, papito lindo, y que nunca, Señor, vuelva vacía, Señor, que siempre cumpla el propósito por el cual tu palabra salió de tu boca. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Démosle palmas, démosle palmas.